empezamos. ¿Es real Dios, Kika? Sí. Karina, ¿es real Cristo? Sí. Cornelia, ¿es real el Espíritu Santo? Sí. Miguel, ¿es verdadero y real el cristianismo? Sí. Así como Dios es real, vemos su creación. Así como Cristo es real, el Espíritu Santo es real, porque transformó nuestras vidas y lo sigue transformando. Así la vida cristiana es real. La vida cristiana no es un teatro. La vida cristiana no es una costumbre. La vida cristiana no es una tradición. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es un reto. La vida cristiana es un desafío. La vida cristiana es real y verdadera. Increíblemente verdadera. Vamos a ver un versículo y vamos a entender. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, Miguel, versículos 1 y 2. Segunda a los Tesalonicenses 3, versículo 1 y 2. Segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Adelante. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Aquí en esta preciosa palabra dice Pablo, oren por nosotros. Y luego dice en el 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque la fe no es de todos. El cristianismo no es de todos. Y no todo el que se dice ser cristiano verdaderamente lo es. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y transforma los corazones. Al transformar los corazones, ya lo sabemos, tiene que transformar las conductas. Al transformar las conductas, pues cambia la vida. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver hoy el tercer tema sobre el dinero. Es importante entender perfectamente esta palabra para que nosotros podamos vivir comprometidos con Dios, porque con base en ese compromiso, en función a ese compromiso, vamos a vivir una vida cristiana real o una vida cristiana ahí se va, y cada quien lo va a decidir. Vamos a recordar Deuteronomio 8:18. Y le voy a pedir a Lluvia, Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Cuando alguien confía en esta palabra, cuando alguien tiene a Dios, a Jehová como su Dios, dice la palabra aquí, porque Jehová, acuérdate de Jehová, que Él te da el poder para hacer las riquezas. Hemos entendido el poder para hacer, para conseguir y para fabricar las riquezas. Por lo tanto, el que confía en su Dios Jehová no tiene la necesidad de hurtar, ni de robar, ni de mentir, ni de hacer ningún acto ilícito para conseguir riquezas. Y vemos acá que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. El poder o las capacidades que Dios nos da, no las podemos conseguir. Ahorita que ya no, hace 7 semanas que no puedo usar mi mano derecha y me di cuenta de lo útil que es tener las dos manos.
Cosas tan sencillas como hacerme una cola, no lo podía hacer. Hasta el día de hoy no puedo picar mis verduras. Entonces me di cuenta de que Dios me da el poder para poder transformar. Dios nos da estas manos, hermanos. ¿Para qué? Para abrazar, para levantar, para transformar, para trabajar, para edificar y para hacer cosas productivas, dignas de un hijo de Dios. Y nos da también el poder para hablar, para bendecir, para levantar, para apoyar. Y nos da la capacidad de oír, para escuchar su palabra, que es lo que estamos haciendo. Y nos da el poder, Dios, la vida misma. Dios nos da la capacidad de desplazarnos, de movernos, de caminar. Pero sobre todo, escuchen esto, nos da la capacidad de pensar, nos da la capacidad de decidir, nos da la capacidad de elegir. Y aquí está el meollo de la situación. Acuérdate de Jehová, tu Dios. Si Jehová es tu Dios, acuérdate que tienes la capacidad para generar riquezas, para producir, y no para hurtarlas, y no para robarlas, y no para mentir, y no para engañar, y no para matar, y no para usar estas capacidades en contra de tu mismo Creador. Así que hoy vamos a ver un tema demasiado importante que tiene que ver con la pereza. Vamos a leer Génesis 2:15. Le voy a pedir a Luciano, Génesis 2:15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Está muy clara esta palabra. ¿Para qué tomó Dios al hombre y para qué lo puso en el huerto? Para que lo labrara, para que lo trabajara. Labrar quiere decir trabajar. Labrar quiere decir cultivar, para que cultive la tierra, para que trabaje la tierra, para que produzca la tierra y para que lo cuidara. Quiere decir que el trabajo es una bendición de Dios, el trabajo es una instrucción de Dios, el trabajo agrada a Dios. Vamos a ver otro, Proverbios 10:4. ¿Nos ayudas, cuñado? Sí. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. Vean, la palabra negligente tiene que ver con fraudulenta, tiene que ver con mano engañosa, tiene que ver con mano floja, con manos que no quieren trabajar. El negligente no usa las capacidades de Dios para producir. Por eso dice aquí, la mano negligente empobrece. O sea, la mano que no trabaja, la mano fraudulenta, la mano engañosa, la mano floja, dice acá, empobrece. Es una consecuencia. Sin embargo, la mano diligente, diligente quiere decir decidida, quiere decir pronta para trabajar, quiere decir productiva, servicial. O sea, la mano diligente, productiva, servicial, pronta para trabajar, ¿qué es lo que hace? Enriquece. Y ya vimos en temas anteriores que Dios considera como ganancias podridas cuando alguien consigue sus riquezas en contra de su voluntad. Es clara la palabra. Vamos a ver ahorita algo impresionante. A mí me ha impresionado leer estos textos porque nos traen muchísima iluminación. Vamos a ver, y le voy a pedir a Miguel que nos lea Proverbios 6. Vas a leer del 6 al 8.
palabra del Señor dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. Miren aquí, increíblemente Dios utiliza a un insecto, hermanos, oigan esto, a un insecto para que nosotros aprendamos de este insecto. ¿Qué pasaría si este insecto hormiga dijera del hombre? Yo pienso que el hombre, no puede opinar porque es un insecto. El hombre está muy por encima de los insectos. No puede opinar del hombre un insecto. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice hoy: ve a la hormiga, oh perezoso. Imita, observa a la hormiga. Le está diciendo, mira sus caminos y sé sabio. Quiere decir que para que un perezoso se vuelva sabio, Dios le está diciendo: observa, aprende de las hormigas, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vamos a leer Proverbios 6, Karina, del 9 al 11. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿Hasta el 11? Hasta el 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. En esta porción vuelve a reprender la palabra al perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Estas son leyes divinas y nadie se escapa de estas leyes divinas. Vemos aquí que Dios no quiere que estemos cruzados de brazos. Ay, es que la vida es muy cara. Es que todo está muy caro. Es que la corriente, es que el gas, y es que. ¿Quién es un perezoso o qué es la pereza? La palabra perezoso significa holgazán, significa flojo. O sea, es algo impresionante. La pereza es un mal hábito o una mala conducta. Es contrario a la voluntad de Dios. La pereza. Una persona perezosa es aquella que rehuye al trabajo dedicado. Es aquella que le falta motivación, le falta valor para hacer las cosas. Porque escuchen, tiene las capacidades. Dios ya le dio las capacidades necesarias para producir. Tiene vida, tiene manos, tiene pies, tiene todo lo que necesita para producir riquezas, pero no tiene el valor para hacerlo, no tiene la motivación, no tiene la dedicación, no tiene la disciplina porque no quiere hacerlo. Lo que anda mal en el perezoso es su mente, Le gusta la comodidad y no quiere esforzarse. Está destinado a la pobreza, a la miseria y a la necesidad. Escuchen. También vimos la semana pasada que aquellos ricos, hay muchos ricos que tienen riquezas podridas porque hay gente que es muy hábil para los malos negocios.
para los negocios chuecos y tienen muchas riquezas. También para estas personas les dice, aullar ricos, llorar ricos, porque vendrá su miseria. O sea, vemos aquí que hay quienes no quieren hacer nada porque tienen mucha pereza, no están motivados, y estas personas les espera la miseria, la pobreza y la necesidad, al igual que a los ricos que tienen ganancias injustas. La pereza es pecado. El ocio es pecado. El ocio no agrada a Dios. Vamos a leer primera a Tesalonicenses 5:14, Luqui. Primera a los Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. En la primera línea de esta Sagrada Escritura dice, también os suplicamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esta es la carta que Pablo, el apóstol, envió a los tesalonicenses y que hoy nosotros lo estamos escuchando. Así que tomémoslo como una amonestación personal. Dios nos quiere amonestar para que no andemos de ociosos. Y hay una parte que me impresiona también en 1 Timoteo 5:13. Dice que saben que hay obra social en la iglesia. Y Pablo le dice a los ancianos que no incluyan a viudas jóvenes en la lista para apoyarles. Y les da una razón. ¿Por qué? Porque las viudas jóvenes, dice aquí, aprenden a ser ociosas. O sea, lo que Pablo no quería era ser piedra de tropiezo para estas viudas jóvenes, porque todavía podían trabajar. Porque luego, si se les da ayuda o mantenimiento, van a aprender a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino chismosas. Porque una persona que no tiene nada que hacer va a tener que buscar qué hacer. Entonces me sorprendió esto de la palabra, que le tienen que dar a las viudas, verdaderamente viudas. Aquellas viudas que tengan familiares, no, que sus familiares les den. Si tienen nietos o si tienen hijos, los hijos le debieran dar a sus madres viudas. O sea, es sorprendente la palabra. Entonces vemos aquí que Dios está en contra de la pereza, está en contra del ocio, porque Él nos ha dado capacidades que no se pueden conseguir en ningún lugar. La capacidad de las manos, para que nosotros podamos transformar según el trabajo de cada quien una tela en un hermoso vestido, o unas verduras y una masa en un suculento y delicioso alimento, o unas manos para edificar una casa. Y vemos que Dios nos da esta capacidad a todos por igual, y que Él se enoja con aquellos que no aprovechan esa capacidad que Dios nos da para producir, para transformar y para servir a nuestro prójimo. Tengamos presente esto, que vamos a hacer, Dios nos va a pedir cuentas de todas las capacidades que Él nos está dando para trabajar. Y el apóstol nos dice en 2 Tesalonicenses 3:8 al 10, le voy a pedir a mi cuñado Luis que lo lea. 2 a los Tesalonicenses 3, del 8 al 10. Es 3 me dijiste, ¿verdad? 3 del 8 al 10. Ni comimos del balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
no porque no tuviésemos derecho, sino porque daros nosotros mismos un ejemplo para que no imitaseis. Amén. Aquí en esta parte preciosa de la Escritura hemos escuchado que Dios nos dice que el obrero merece un sueldo, merece un salario. Los obreros, los predicadores, los pastores, los ministros de la palabra son obreros y merecen un sueldo. O sea, siempre y cuando la iglesia pueda pagar ese sueldo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice acá, no comimos, ni comimos el pan de nadie. No le quitaron el pan a nadie. Dice acá, sino que trabajamos con afán y fatiga. Escuchen esto, hermanos. Aún el mismo apóstol Pablo tuvo fatiga después de una jornada, que es lo más normal, que esto lo hemos visto, que no seamos inmaduros de pensar, trabajas 6, 8, 10 horas, algunos 12 porque el transporte de casa al trabajo es muy largo y no quiere fatiga. El mismo apóstol Pablo dice aquí, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, para que no se cuelgue de nadie, que no se cuelgue de nadie, que no le quite el alimento a nadie. Dice, a ninguno, no porque no tuviésemos derecho. Pablo conocía bien sus derechos, porque él era un obrero de Dios. Sin embargo, dice acá, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Ser un ejemplo, hermanos, para nuestra familia es algo precioso y es algo hermoso. Sobre todo en este mundo que las redes sociales fomentan el mínimo esfuerzo. En muy poco tiempo van a haber graves problemas de alimento, porque muchos no quieren labrar la tierra, no quieren sembrar, no quieren trabajar bajo el sol. Y la mayoría quiere trabajar bajo el sol, bajo sombra, en aire acondicionado, estar en la computadora. Pero alguien tiene que cultivar la tierra, alguien tiene que construir casas, alguien tiene que poner el sistema eléctrico. Y va a llegar un momento en que ese tipo de trabajos va a ser muchísimo más caro, dado que no todos lo quieren hacer. Entonces, el dar el ejemplo, nosotros como cristianos, es dignificarnos y es honrar a Dios. Es darle honra al nombre de Dios, que seamos ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestros vecinos. Lo contrario, hermanos, del perezoso es el diligente. Pero alguna característica del perezoso, del holgazán, es que no quiere trabajar. Dice el Proverbio 21:25, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, el problema del perezoso es su mente, son sus deseos, no quieren trabajar. Y lo contrario, por ejemplo, de un perezoso es aquel cristiano valiente. ¿Por qué cristiano valiente? Porque el cristiano valiente es aquel que se esfuerza. Estuve investigando qué quiere decir valiente. La palabra valiente quiere decir con valor. Eso quiere decir que tiene el valor, tiene la valentía, tiene el denuedo, como dice Luis, tiene la osadía. Eso quiere decir valiente. Valiente quiere decir esforzado, quiere decir que resuelve, que enfrenta, que no se detiene, que no se hunde, que no se da por vencido, que no se rinde, mientras el perezoso ni siquiera hace el intento de levantarse. Entonces, el cristiano valiente
es aquel que entiende que Dios es el que da las capacidades, y dice también que Dios va a estar con él. Vamos a leer este texto, Josué 1:9. Karina, ¿nos ayuda? Josué 1:9. Está antes de Reyes. Josué 1:9. Está, ¿ya lo hallaste? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Recordemos que Josué iba a entrar a Jericó. Era algo difícil que iba a hacer. Sin embargo, Dios mismo le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que te armes de valor. Es lo que Dios está diciendo. Que es la misma palabra que hoy nos dice. Mira que te mando, Miguel, mira que te mando, Luis, mira que te mando, Karina, Patricio, que te esfuerces y que tengas valor, que seas valiente y que no temas. No temas a la escasez, no temas a la pobreza, no temas a la miseria, no temas. Porque si estás haciendo la voluntad de Dios, Dios ha prometido que no te va a faltar el alimento, no te van a faltar las cosas que necesitas. No temas, dice acá, y no desmayes. No dejes a medias y no claudiques. ¿Y por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. El valiente, hermano, es aquel que entiende la voluntad de Dios y se arma de valor. El Espíritu Santo lo impulsa, el Espíritu Santo lo anima, el Espíritu Santo lo levanta y enfrenta cualquier situación difícil sin violar la ley de Dios. Y lo contrario de valiente, todos sabemos cuál es lo contrario de valiente, Luquín. Tener miedo. Cobarde. Cobarde. El cobarde no tiene valor. Es sin valor, o sea, no tiene la valentía, no tiene el esfuerzo. Huye. El cobarde quiere huir. El cobarde no enfrenta. Se deja vencer, se rinde a la pereza, se rinde al ocio, y lo único que le queda esperar es necesidad y pobreza. Dios nos respalda cuando hacemos la voluntad y Él supera las expectativas de una manera impresionante, exageradamente impresionante. No debo hablar mucho del hombre porque se trata de la palabra, pero ustedes saben el caso de mi esposo, que él vendía armas, golpeaba gente y le pagaban por eso, y que era holgazán, era perezoso. Y hoy se ha convertido en un hombre trabajador, diligente, esforzado, y cuando él cambió su mente, vino la prosperidad. Y 7 semanas lleva atendiéndome a mí. Y lo ha hecho con mucho cariño y mucho amor. Esa mente solo la puede cambiar Dios. Primera Timoteo 5:8. Primera Timoteo 5:8, Lluvia Cecil. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Esta es una palabra muy fuerte, hermanos. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Lo estamos entendiendo? Ha negado la fe. Dice, soy cristiano y no quiere trabajar y no quiere proveer, o se queja cuando va a pagar colegiatura, o se queja cuando va a pagar luz, o se queja cuando tiene que pagar renta. No está entendiendo que Dios le va a dar o le da la capacidad para producir. Entonces, este tipo de personas, dice aquí, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios considera a los cristianos perezosos, a los cristianos negligentes, los considera peor que a los incrédulos. ¿A dónde van a ir estos cristianos perezosos? ¿Estos cristianos negligentes? Así que, querido hermano, si tú hermano o hermana, si tú trabajas, inviertes energía, inviertes tiempo, inviertes talentos, utilizas tus capacidades, pero lo que realmente estás invirtiendo cuando trabajas es tu vida misma. Agradece a Dios por tu trabajo. Siéntete gozosa por tu trabajo, por la obra de tus manos. Valora tu trabajo, valóralo, y también valora el trabajo del prójimo. Porque de la misma manera que tú te esfuerzas, que inviertes tiempo, energía y vida, de la misma manera el prójimo invierte tiempo, energía y vida. De tal manera que si hurtas, le estás quitando tiempo, energía y vida. De tal manera que si te aprovechas del prójimo, le estás quitando tiempo, energía y vida. Y la palabra nos dice que tratemos a los demás como queremos ser tratados. Así que da un buen servicio, da un buen producto, da una buena atención, da una buena sonrisa, un buen saludo, amabilidad, generosidad. Eso es lo que Dios, es la capacidad que Dios nos da, trabajar. Esfuérzate por ser un cristiano valiente. Da lo mejor de ti. Da tu tiempo, da tu energía, da tus capacidades, da tu vida en servir al prójimo, en agradar a Dios, en transformar materia prima en algo productivo, en atender. Tu amo y Señor Dios te recompensará. Te recompensará. ¿Qué obtenemos después de una jornada? Lo primero, cansancio y fatiga, seguro. Cristianos maduros no esperan otra cosa. Bueno, pero también obtenemos gozo, satisfacción y lo más importante, hermano, agradar a Dios. Porque en medio de un mundo perverso y malvado, en el que se están multiplicando los ladrones, los que hurtan, los secuestradores, los engañadores, los estafadores, los corruptos, lo estamos viendo. En medio de este mundo, qué importante es que Dios te diga, este es mi hijo amado, porque trabaja con sus manos. Esta es mi hija amada, porque produce con sus manos. En medio de este mundo cruel, corrupto, engañoso, que hace cosas dañando al prójimo, estamos los verdaderos cristianos valientes. Hay una marcada diferencia. ¿Y saben qué hace la diferencia? Lo leímos la semana pasada cuando vimos a 1 Timoteo 8:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
Porque la gente perversa y malvada ama el dinero, pero el cristiano valiente ama a Dios, ama su palabra y ama al prójimo. Hay una gran diferencia entre los malvados que no quieren nada de Dios y los cristianos valientes. Dios rebasa las expectativas, hermanos. Y otra cosa, si tú trabajas y te cansas de tu trabajo, así tu prójimo se cansa. No regatees el producto. Sí puedes pedir descuento, pero no regatees. Paga justamente, valora a tus trabajadores. Y algo importante, un precio justo. El precio justo es fácil sacarlo. ¿Cuánto tú estás dispuesto a pagar por el producto que ofreces? ¿Cuánto tú estás dispuesto a pagar por el servicio que ofreces? Porque si eres una persona que quiere pagar poco, pero quiere ganar mucho, estás en contra de la voluntad de Dios. Trata a los demás como quieres ser tratado. Este es un tema tan importante que la Biblia lo menciona muchas veces. Habla del perezoso, habla de que Dios dice en primera los Tesalonicenses, ahorita lo vamos a ver. Es importante que entendamos, queridos hermanos, que Dios está molesto con los perezosos. Por lo tanto, si quieres ser un cristiano valiente, comprometido con Dios, hay un reto, hay un desafío. Este reto y ese desafío es a cada instante. A cada instante tienes la oportunidad de violar la ley de Dios o de agradar. A cada instante, porque somos consumidores y somos también, ofrecemos un servicio. Por lo tanto, si tú te comprometes con Dios, si tú te comprometes con la verdad, vas a ser un cristiano valiente. Algo también que es importante entender, hermanos, y que lo mencionamos la semana pasada, es que para obtener riquezas tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que dejar el ocio y tenemos que dejar la pereza. Aquellos cristianos que quieren ser prosperados dando diezmo, cuidado, lo mencionamos la vez pasada. La peor etapa de mi vida fueron los años que diezmé. Dejé de diezmar, dejamos de diezmar, ustedes saben, y vino la prosperidad. Todo el tiempo que diezmamos, no pasaba nada. Y repito, aquellos cristianos que tienen problemas, ¿por qué dicen que el diezmo no? Pero ¿por qué ustedes están en contra del diezmo? Hermano amado, entiende la diferencia de narración y de instrucción. Ahí está la clave. Una instrucción es un mandamiento que debemos seguir y una narración es una historia contada. Así que cuidado con aquellos cristianos que quieren ser ricos dando diezmo. Eso es un pecado que se llama codicia. Nosotros ofrendamos, nosotros le damos a Dios de lo que ya nos dio. El primer día de la semana, Dios nos damos lo que Dios ya nos dio porque ya nos prosperó. Y le damos a Dios un poco de lo que Él nos ha dado. Es la ofrenda para la obra, para el mantenimiento de la iglesia y del siervo de Dios. Por lo tanto, hermanos, volvemos a 2 Tesalonicenses 3:2. 2 Tesalonicenses 3:2. ¿Nos ayudas en lluvias así? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Vean clarísimo, no es de todos la fe. La fe es para los valientes.
que quieren vivir con base a la Sagrada Escritura. La fe no es para cualquiera, hermanos. El cristianismo no es un juego. El cristianismo no es un teatro. El cristianismo es una realidad, es una verdadera relación con Dios. La fe no es de todos, la palabra no es de todos, el cristianismo no es de todos. Entendamos esto, hermanos. Necesitamos dar testimonio porque Dios nos ha dado el poder para trabajar. Nos ha dado manos, ¿para qué? Pregúntate. Nos ha dado ojos, ¿para qué? Pregúntate. Nos ha dado pies, ¿para qué? Nos ha dado inteligencia, ¿para qué? ¿Para qué nos da la capacidad de que decidamos? ¿Para qué nos da la capacidad de desplazarnos? ¿Crees en esta palabra? Que Dios nos da la capacidad o el poder para hacer las riquezas. Así que no necesita el cristiano valiente ni hurtar, ni robar, ni mentir, ni matar, ni corromperse, ni extorsionar, ni obligar, ni chantajear, ni acosar a nadie para vender o para comprar algo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por esta palabra. La pereza no agrada a Dios. Y le voy a pedir a Karina que ore por los que no tienen trabajo. Sobre todo por nuestros hermanos que no tienen trabajo. Padre bendito, Dios bueno, te damos gracias por esta palabra, Señor, por tu palabra. Te ruego, Padre, porque tú nos das todo bueno, toda dádiva viene de ti, Señor, y nos has dado todo lo que un ser humano necesita para poder trabajar. Te ruego por mis hermanos que no encuentran un trabajo digno. Dale, Señor, la sabiduría para aplicar tu palabra, para que sean valientes, esforzados y no perezosos, Señor, para que encuentren un buen trabajo, Señor, y puedan mantener a su familia y puedan ayudar al prójimo, Señor. Te ruego por los hermanos que no tienen un buen trabajo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. También vamos a orar, hermanos, por